¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy no tengo de invitado a un legislador, como es nuestra costumbre. Hoy me da mucho gusto recibir aquí a la historiadora del CIDE, Valeria Sánchez Michel. Ella nos va a platicar de un tema del que casi no se habla en los medios de comunicación o en algunos muy especializados. Es sobre una iniciativa de ley en el Senado sobre la Ley General de Archivos. Es un tema muy rezagado y del que conocemos a nivel público muy poco quienes no nos dedicamos en algún área de nuestra profesión a este asunto. Así que por eso nos parece muy importante que la doctora nos acompañe este día para explicarnos de qué se trata. Yo le invito a que se quede a escucharla. Doctora Valeria Sánchez, es un gusto tener una historiadora aquí en Cámara Libre, alguien como usted que pues ha sido tan estudiosa y tan enfocada en este asunto, que nos venga a explicar qué pasa con la Ley General de Archivos, un tema del que pocos hablamos, desgraciadamente, pero que entiendo que tiene una prioridad en nuestro país. No, te agradezco a ti la invitación y el espacio. Para nosotros es muy importante dar a conocer el tema. Como tú bien dices, ¿no? Pareciera que no solo no se habla de la Ley General de Archivos, sino pareciera que los archivos no existen. En general, yo creo que la gente no comprende luego la importancia de esos lugares donde se guardan papeles viejos o documentos, fotos, películas. Pero yo te diría que un archivo es como donde se guarda la memoria colectiva, ¿no? Estamos hablando que los archivos son esos repositorios donde encontramos documentos, donde encontramos vestigios del pasado con los cuales no solamente los historiadores, sino cualquier otra persona se puede acercar y reconstruir el pasado. Entonces estamos en un momento muy importante. No contamos con una ley que nos hable de cuáles deben ser los procesos de los archivos. Entonces, es un momento trascendental. Hablar de por qué tener una Ley General de Archivos es importante. Para empezar, ¿cómo están los archivos de México? ¿Cuál es el diagnóstico de nuestros archivos? Bueno, yo te diría que en términos generales varía mucho, por supuesto, de estado en estado, de municipio en municipio, pero los archivos son sitios, yo te diría, olvidados, y olvidados incluso de la administración. Para que te des una idea. ¿Y personas los consultan? ¿Solo quienes lo requieren? No, yo diría que hay mucha gente que los consulta, ¿no? No solo lo consultamos los historiadores, lo consultan los antropólogos, los consultan personas que tienen intereses particulares, personas que están dedicadas a los derechos humanos. Ahí tenemos a personas de artículo 19 que también les interesa consultar el acervo, pero en general yo te diría que reciben poco presupuesto. Para que te des una idea, nuestro Archivo General de la Nación, ¿no? Es nuestro máximo depositorio a nivel nacional. Este año va a tener un recorte del 78% de su presupuesto, ¿no? Entonces, cuando me dirías, ¿cuál es tu diagnóstico? El diagnóstico es de un olvido y un abandono, y que afecta a otras entidades más que otras, ¿no? Bueno, es que hay recortes en todo y obviamente se ve afectado también esto. Y ahora, ¿en qué consiste la iniciativa que se presentó en el Senado para la Ley General de Archivos? Mira, la Ley General, ¿qué propone? La Ley General de Archivos, sobre todo a los que hemos impulsado que haya una revisión sobre lo que se está planteando, es porque nos preocupan tres cosas. En un primer momento, en el artículo 3º, ¿no?, de lo que se habla es de que no establece tiempos, más bien te diría de lo que no se habla, es que no establece tiempos de que los archivos de concentración pasen a los archivos históricos. Como ustedes saben, todas las dependencias, todas las instituciones tienen archivos de concentración. Y de ahí debe de pasar del archivo de concentración a algún archivo histórico. Y gracias a que llegan a los archivos históricos es que el público podemos tener acceso a ellos. Esta ley carece de temporalidad. Mientras en algunos... Entonces, ¿se acumulan ahí? ¿Ahí se quedan? O puede ser que nunca pasen.
O sea, el hecho de que no tenga temporalidad puede ser que nunca pasen, puede ser que pasen 100, 200 años y aduciendo a que no hay temporalidad en la ley, nunca lleguen. 100, 200 años y es la memoria de nuestro país. Efectivamente. Por ejemplo, en democracias como Francia, España, son 25 años para las instituciones. No está homologado, pero en promedio son 25 años. Aquí no tenemos temporalidad. En que alguien tiene que definir, esto es muy importante, esto tiene que guardarse y este papel a la basura. En que alguien define, esto se tiene que trasladar. En teoría, todo tendría que trasladarse a un archivo histórico y en el archivo histórico podría ser consultado, ¿no? Hablamos de la importancia, por ejemplo, de que cuestiones actuales, Tlatlaya, cuestiones de los municipios, deudas de los municipios, necesitamos que esos documentos lleguen para que haya un análisis. De lo que estamos hablando es que no hay temporalidad y que corremos el riesgo de que no podamos reconstruir la historia que está pasando ahorita, ¿no? ¿Y entonces la iniciativa? Entonces, la iniciativa en este artículo 3 no plantea temporalidad. Lo que nosotros decimos es, tiene que plantear una temporalidad. La ley tiene que establecer plazos en los cuales del archivo de concentración pase a archivo histórico. Y luego hay otro artículo, el artículo 14 transitorio, en el que establece que pueden ser sometidos a valoración los documentos históricos que existen ya en el archivo. ¿Esto qué significa? Esto es muy grave, porque de lo que estamos hablando, Lili, es de la posibilidad de que haya una revisión de lo que ya está a consulta. Te lo pongo en este contexto. O sea, una revisión para que alguien diga, esto se queda y esto se va. Efectivamente. Documentos... Sería como borrar partes de la memoria de México. Efectivamente. Que quedarían al criterio de quién sabe quién. Alguien, y que puede ser a veces con buena intención, a veces con mala intención, con intenciones políticas, se podrían eliminar archivos o sea, no debe partes quedar al criterio de nadie, efectivamente, ¿verdad? Y lo que ya esté en los archivos no debe de ser sometido a valoración alguna. Son hechos y ya. Son documentos que ya están ahí a la disposición y que no deberíamos de someter nuevamente a valoración a ver si son históricos o no. Bueno, ¿y quién tiene interés en meter mano en esto, en definir esto se queda, esto se va? Como está la ley, queda en términos políticos y lo que tenemos que hacer es despolitizar esta ley, ¿no? Es decir, lo que queremos es que nadie pueda someter ni a valoración lo que ya está, ni a valoración lo que podría entrar. En Vicente Fox, en el año 2000, mandó, por ejemplo, el archivo del CISEN. Imagínate que se quede este 14 transitorio como está y que da un plazo de que en 2 años sean valorados. Bueno, gente aduciendo de que no tienen relevancia histórica o de que pueden ser sometidos nuevamente a valoración, puede eliminar acervos completos. Entonces, esto es importante para la memoria colectiva, para que podamos... Entonces, no se debe tocar, se deben quedar ahí. Los archivos históricos, como están, se deben de quedar ahí y debemos de procurar... Y lo que proponen los senadores es que alguien defina. En los siguientes 2 años. Y lo que tenemos que intentar es convencer a los senadores de que nadie los toque. Efectivamente, bueno, de que ese 14 transitorio no exista, de que no le vemos razón de ser a que exista. ¿Y los senadores qué dicen? ¿Qué razón dan para haber planteado esto? Hay un proceso en el cual ellos han considerado de que esto ayudaría a una mejor administración de los archivos, ¿no? Si uno consulta la iniciativa de ley, queda con cuestiones muy técnicas, con cuestiones que aducen mucho a la transparencia, pero que en realidad, en términos concretos, están en una gran opacidad. Y si dejamos esto como está, como te digo, no es así como está este 14 transitorio. Puede ser que en términos políticos alguien decida que una parte o un acervo en particular no se consulte y que se retire de esa consulta. Entonces, por eso nos parece importante exigir una revisión a esta iniciativa. Y algo también que nos preocupa... ¿Qué les han dicho cuando han pedido una revisión? Bueno, hay que decir que hay senadores, como la senadora Laura Rojas del PAN, que nos han apoyado y que han dicho, bueno, esto se podría someter a revisión. Sin embargo, el proceso ha sido acelerado y no hemos visto cuestiones claras de sentarnos realmente a ver qué debería de decir. Y luego existe, por ejemplo, en cuestión ¿No consultaron historiadores? Están representantes del Archivo General de la Nación ahí, pero no vemos realmente que haya... Ha habido algunos cambios, ¿no? Ha sido importante algunos cambios, pero no vemos que estas grandes cuestiones que nos interesan estén marcados. Y necesitamos que la ley... Es un momento importante. O sea, y es aquí donde ustedes, los historiadores, sí es muy importante que salgan a decir momentos. Nosotros tenemos que cuidar el acervo, la memoria de México. Y donde también están impulsando desde quienes les importa la transparencia, desde quienes les importan los derechos humanos, que la ley de transparencia, que la protección de datos nos parece muy importante, pero que la Ley General de Archivos debería de tener también
establecida temporalidad para ello. ¿De qué te estoy hablando en ese sentido, Lili? De que corremos el riesgo de que si no ponemos temporalidad a la ley de transparencia y a la ley de protección de datos, puedan testar documentos sin importar la periodicidad. Y necesitamos que exista una periodicidad. Necesitamos que sí exista una protección de datos en algún momento, pero que esto no sea posible ni para documentos del siglo XVI, porque si no tenemos temporalidad ahorita, imagínate, podemos tener documentos testados desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y, por supuesto, con mayor razón, los del siglo XX. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, lo que nosotros estamos esperando... O sea, quiero decir, en caso de que no se pueda cambiar y de que pase como está, ¿qué seguiría? Yo espero realmente que en senadores se presten a que esto sea un diálogo, ¿no? A que lo abran a diálogo, a que se den cuenta que como está la ley perjudica no nada más al conocimiento histórico, perjudica la memoria del país entero, ¿no? A la posibilidad de construir y de reconstruir una memoria plural, una memoria mucho más incluyente, ¿no? Entonces lo que yo te diría es que sigue... Pues yo esperaría que ahorita estemos en un momento de diálogo, que estén dispuestos a que quitemos esa carga política que tiene actualmente. ¿De quién debe depender o cómo debe funcionar? ¿Qué sería lo óptimo? Lo óptimo sería dar para atrás a esta iniciativa de ley y darnos un espacio para que... Respecto a de quién debe depender. ¿De quién debe depender? Ahorita está en una comisión. Yo te diría, ¿a qué deberíamos de tender? A un archivo general de la nación independiente. Autónomo. Autónomo, ¿no? Que no esté adscrito a ningún interés político, que no quede bajo la Secretaría de Gobernación con los intereses que pueda tener la Secretaría de Gobernación. Necesitamos que sea autónomo. Debe quedar al antojo del político en turno. Exactamente. Porque es propiedad de todos los mexicanos, es nuestra memoria. Es nuestra memoria. Tú lo has dicho muy bien. No podemos permitir que esto tenga esta carga política con la que está actualmente. Pues esperemos que así sea. Doctora Valeria Sánchez, historiadora del CIDE, muchas gracias por haber venido a platicarnos de esto. No, gracias Pocas a ti por el personas espacio. conocen este tipo de temas, pero lo has explicado muy bien y pues nos atañe a todos los mexicanos y ojalá los senadores pues hagan otro tipo de planteamiento para proteger nuestra memoria. Yo les diría, nada más para cerrar, muchas gracias por la invitación y en palabras de un colega, amigo mío, Iván Escamilla, como escribió hace poco, imagínense que nos borraran nuestra identificación, nuestro IFE, nuestro CURP, todo. Eso es lo que está a punto de pasar. La posibilidad de que nos borren todos los documentos con los cuales podemos construir la identidad nacional y no lo podemos permitir. No, esperemos que no sea así. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. También le agradezco a usted que haya escuchado a la doctora Sánchez. Vamos a darle seguimiento a este tema, por supuesto. Si ya se va a dormir, le deseo que pase muy buena noche y si no, pues puede seguir con la programación de Azteca Opinión. Soy Lili Telles. Gracias. Hasta la próxima semana.